Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 21. Dice así palabra del Señor. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Es palabra del Señor. Dios, el Señor, quiere que oigamos su palabra. Pero además de esto, que todo el que oye su palabra la entienda para que la pueda disfrutar. Muchos no disfrutan la palabra de Dios porque solo la oyen. Ciertamente por el oír de la palabra viene la fe, pero una vez que la palabra se oye, la fe empieza a desarrollarse de tal manera que, como dijera el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud. La virtud nos hace buenas personas, pero alguien ahí se queda siendo bueno y no va más allá. Dios quiere que disfrutemos la vida plena, aprovechando lo que Dios, el Señor, nos da. Su creación ha sido para que todas las generaciones tengamos mucho que disfrutar. Dios creó la luz en el principio. Por su palabra dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Fue algo maravilloso. No era la luz del sol, era algo diferente, algo que el hombre podía disfrutar en todas las generaciones. La luz que sirve para que las tinieblas no ocupen el lugar en la humanidad, sino que sea la luz, el lugar del Señor, el mismo que su palabra dice ser la luz. El mismo Señor lo expresó y dijo: yo soy la luz del mundo. Hoy la palabra de Dios nos lleva a disfrutar plenamente de esa luz. Todos la tenemos al alcance. Todo mundo la podemos disfrutar. Está en lo visible para que cada uno de sus hijos, ahora llamados los hijos de luz, podamos transmitirla de tal manera que todo mundo vea quiénes son los hijos de Dios. Ciertamente todos somos creación de Dios. No se confunda. Todos somos creación de Dios. San Juan decía: todos los que lo recibieron, los que recibieron la luz del Evangelio, Cristo Jesús, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Muchos no disfrutan lo que tienen a su alcance. Jesús dijo: la luz no es para tenerla debajo de la cama o escondida en un cajón. Muchas veces la palabra de Dios está escondida del entendimiento humano. Aunque lee la Biblia, muchas veces no la puede entender. Y Jesús dice: la luz no es para esconderse. Y es que la luz se disfruta para que alumbre a todos los que están en casa. Dijo el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El disfrutar de la luz hace que mucha gente vea a los hijos de Dios. Mire, todo lo que Dios creó desde el principio es bueno. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Y lo puso para que el hombre disfrutara. Cuando el hombre fue creado, había árboles frutales, había de toda cosa buena en la creación. Y Dios mismo lo puso al hombre en un huerto.
Y le dice: de todo árbol o de todo fruto que hay en los árboles del huerto podrás comer. Luego el Señor dice: así es la palabra de Dios, para que la disfrutemos. Ciertamente, Satanás no quiere que los hijos de Dios disfrutemos de la palabra. Algunos quieren tener conocimiento bíblico para poder contradecirles a otros, para aplicar sus propias teologías y decirle al otro: tú estás mal, tú crees mal. Algunos quisieran tener un conocimiento bastante amplio de la Biblia, un conocimiento teológico, para poder destruir las enseñanzas o doctrinas que otros profesan. Pero Dios es diferente. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Dios dice: ahí está todo para que lo disfrutes. Tienes también de mi palabra para que la disfrutes. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien no disfruta lo que tiene? No está satisfecho. Expresa puras quejas, puras angustias. Vive lamentándose. Vive diciendo que hay escasez, que no tiene. Muchas veces la iglesia de este tiempo se parece más en actitud al hermano del hijo pródigo. Ustedes saben que el hijo pródigo se fue de la casa y lo criticamos y decimos: mal muchacho. Y a veces hablamos del hijo pródigo solamente para difamar su nombre: mal hijo. Pero el que siempre estaba en la casa, ¿qué decimos de él? Estaba renegando. Y más cuando ve que el hijo había regresado a casa. Su padre le estaba haciendo fiesta y aquel hijo mayor estaba renegando. Y se acerca a su padre para decirle: padre, tengo muchos años aquí contigo, he estado trabajando aquí, nunca me he portado mal, pero nunca he disfrutado de un cabrito con mis amigos. Y tu hijo, ya no le dijo hermano, ya no dijo mi hermano, tu hijo le levantó falsos, gastó todo tu dinero con prostitutas. Él es el que dice eso. Y lo recibes con fiesta. Y yo no he disfrutado ni de un cabrito. Le dice el padre: hijo, tú siempre has tenido todo, pero si no lo has disfrutado es porque tú no has querido. La iglesia ha padecido por siglos la presencia de gente insatisfecha, gente que no ha querido disfrutar de las bendiciones de Dios. Y mire, yo no sé cuántos años tiene usted en la iglesia, pero yo conozco la iglesia desde mi infancia. Y se crearon espacios en la liturgia, en esas celebraciones al rey, para que la gente expresara sus ruinas, su infelicidad, su insatisfacción. De tal manera que el hermano o la hermana ocupaba un buen tiempo en el programa de celebración al rey para decir todas sus carencias y pedir que oren por mí para que el Señor me ayude. Y oren por mí, hermanos, porque estoy bien arruinado. Oren por mí, hermanos, porque el diablo ya me trae. Oren por mí, hermanos, por esto y por lo otro. El que no disfruta no está satisfecho. Vive en oscuridad. Y Dios quiere revelar los frutos de toda su creación, para que todo aquel que cree y quiere desarrollarse en esa fe que mueve montañas, disfrute y deje de quejarse. Dios siempre ha querido revelar todo lo que hay en el ser humano. Cada persona en el mundo nació con un propósito divino. Siendo espíritu, Dios quiso que
ocupáramos un cuerpo y a través de este cuerpo hacer la voluntad de Dios, cumplir con el propósito de Dios. Para muchos es una luz que ha estado escondida debajo de un cajón y Dios quiere que la veamos, esa luz, que descubras el propósito de Dios en tu vida. La iglesia del Señor muchas veces es muy diferente a lo que el mundo conoce como iglesia. La iglesia del Señor es un grupo de personas, de gente libre, libre para hacer la voluntad de Dios. Y a esa iglesia del Señor, cada uno de nosotros debemos pertenecer. Un pueblo al que Dios lo llama manada pequeña. El Señor, queriendo que cada uno de nosotros disfrutemos lo que nos ha dado. Dice: el que tiene oído para oír, que oiga. En otras palabras, el que tiene oídos debería escuchar y entender. Deben oír bien la palabra del Señor, porque es bienaventurado el que oye y el que guarda la palabra de Dios, no el que guarda la Biblia, bien guardadita que ni polvo le cae. Es así, mis hermanos, que la iglesia empieza a desarrollar programas de acuerdo a la voluntad de Dios, para ser desafiado, para enfrentar grandes retos. Y el culto, la celebración, se convierte también en un desafío para entender la palabra de Dios. Muchas veces todo es tan bonito, tan bello, tan hermoso, que eso mismo no nos deja oír la palabra de Dios. Isaías estaba en el templo, el profeta Isaías estaba por iniciar su ministerio. Yo creo que estaba orando y empezó a ver cosas hermosas, seres celestiales que alababan a Dios. Yo creo que se estaba deleitando. Yo creo que Isaías estaba bien contento, observando maravillas celestiales, serafines que tenían alas. Las contó, eran 6 alas que tenía cada serafín. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y de sus labios salía una alabanza que decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Hasta ahí todo estaba bien bonito. Pero luego vino un temblor, un estremecimiento, que las paredes se partían, el piso se partía y empezó a salir humo. Y esto para los hebreos era juicio divino. Entonces se asusta, queda espantado y grita y dice: soy hombre muerto. Parece que todo lo hermoso quedó eclipsado, quedó diluido. Empieza a oír palabra de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El profeta Isaías contesta aquella palabra y le dice: heme aquí, envíame a mí. Siempre que estamos ante la presencia de Dios, escuchando su palabra, nuestro oído debe estar atento al desafío de Dios para mi vida. Si estoy en el culto, es una celebración. Generalmente empezamos con alabanza. Todo cántico es importante, pero es muy importante que me pregunte: ¿estoy entendiendo lo que estoy cantando? ¿Es esto un reto para mí? ¿Qué es lo que Dios me dice a través de este cántico? Entonces haríamos del culto una celebración de desafíos, donde el entendimiento se desarrolla al máximo. Pero todo esto requiere preparación espiritual, decisiones del Espíritu. Por esto es que el diablo, que es el experto en cerrar el entendimiento de los hijos de Dios,
¿Cómo cerrarle el entendimiento a este para que no perciba nada? Y ahora con la tecnología, el diablo se ocupa más de cerrar el entendimiento. Ahora todos traen internet en su teléfono, todos tienen su Facebook. Mientras predica el hermano, yo me contacto aquí con mis supuestos amigos. Y la luz permanece debajo de un cajón. Mi hermano, tú puedes oír todos los mensajes de la Biblia que se te presenten todos los días. En el templo, en el radio, en la televisión, hay abundancia de mensajes de la Biblia. Y siempre que hay abundancia, no se expresa necesidad. Yo digo con frecuencia, a mí me encanta predicar en África. A mí me encanta enseñar en África, porque hay una gran necesidad. Y no estoy hablando de una necesidad material, económica. Hay muchísima gente más ricos que en Estados Unidos. Pero hay una gran pobreza, necesidad. De tal manera que no es lo mismo predicar en medio de la abundancia que predicar en medio de la escasez. Estados Unidos, abundancia teológica. Ya teólogos hay por todas partes, en las diferentes categorías. De tal manera que no se disfruta al máximo la palabra de Dios. Pero cuando hay escasez, todo lo poquito que hay se aprecia. No sé si algunos tuvieron la experiencia de que en su casa no hubiera que comer. Un taco vendría siendo un manjar, algo delicioso, que el que tiene abundancia lo despreciaría. La palabra de Dios nos desafía. Estamos aquí para disfrutar las grandezas de Dios. Ciertamente las bendiciones de Dios son para nosotros, pero pocos se atreven a disfrutarlo. Decía, puedes oír mensajes de la Biblia todos los días, en el templo, en el radio, en la televisión, en internet, por cualquier medio, pero el diablo se va a encargar de que no lo entiendas. Y Jesús lo explicó y les dice a sus discípulos: el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, en terreno duro, de tal manera que la semilla no germinó. Jesús les explica a sus discípulos: la semilla es la palabra de Dios. El terreno donde la semilla es sembrada representa diferentes tipos de personas. Hay quienes representan el camino. Algunos dicen que son los más distraídos. El camino, donde Satanás no batalla nada para quitar la palabra de Dios de tal manera que no la disfruten. Pero parte de la semilla, la palabra de Dios, cayó en pedregales. Dice el Señor: estos oyen y se gozan, pero el gozo no les dura mucho. Son de corta duración, porque no tienen profundidad de raíz, de tal manera que estos no duran tanto tiempo. Se van. Pero parte de la semilla cayó entre espinos, entre matorrales, y germinó. Estos son los que oyen la palabra de Dios, pero tampoco la disfrutan, porque se están ahogando. Los afanes, los compromisos, los mantienen como la luz dentro de un cajón. De tal manera que la palabra es infructuosa y no la puede disfrutar. Pero ojo, dice el Señor, parte de la semilla cayó en buena tierra. Estos también oyen la palabra de Dios como todos los demás, pero a diferencia de los demás, estos la entienden y la disfrutan. Y producen fruto, y por lo tanto disfrutan. Así es lo que el Señor concluye diciendo luego a sus discípulos: ustedes son la buena tierra, donde se producen los mejores frutos, los que pueden disfrutar de todo lo que Dios ha creado, los que pueden entender todo lo que oyen,
Esto es lo que Dios espera. Ahora, cuando Dios trata con la buena tierra, que está representado en un grupo de personas que han sido discipulados y que entienden bien la palabra del Señor y que han pasado la prueba. De esta forma, Dios espera ahora su iglesia siga representando la buena tierra, porque la buena tierra se va a extender. Usted sabe que no en toda tierra se siembra, y muchas veces habrá pérdidas. Semilla que se pierde en el camino, semilla que se pierde sin fructificar en los pedregales o en los espinos. Si no llegara hasta este proceso de vida de la buena tierra y todo se quedara entre espinos, ahí estaríamos encerrados sin disfrutar. Y si en esas condiciones el Señor nos dice, o les dice a sus discípulos y por implicación a nosotros, si les dice vayan a ser discípulos siendo terreno lleno de espinos, estaríamos formando pura gente atribulada, pura gente que espera ir al culto para quejarse. Esa ha sido nuestra historia. Solamente representantes de la buena tierra, gente que oye y recibe la palabra y la disfruta, la entiende y la pone por obra, se convierte en bienaventurado. Y de esta forma, mi hermano, hemos sido llamados para disfrutar de esa primer creación de Dios, cuando dijo sea la luz, fue la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, a toda persona en el mundo, tiene un nombre, se llama Jesús, el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret. De tal manera que si alguno lo recibe, tiene la luz. Y si tiene la luz, entonces va a ser visto por los demás. Es palabra del Señor. Y esta palabra de Dios, mi hermano, esta tarde nos desafía. Acepte el desafío. Y en esta tarde, que es muy valiosa, la palabra del Señor nos sigue retando. Levante sus manos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te honramos, Padre. Y en esta hora, Señor eterno, venimos aquí para glorificar tu nombre, para alabarte y también para comprometernos contigo. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos dice que es lo que debemos hacer. Dispuesto estoy, Señor, a hacer tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra. Honra, gloria y honor para siempre. Santo tu nombre, Jesús.